volvemos con Macondo. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Ahora vamos a analizar lo que está sucediendo del otro lado del mar. Bueno, pero con el protagonismo de Donald Trump. Antes estaba mirando este tuit que compartía Marco realmente de hace unos minutos, donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner estaba ahí en la chacra, acá en Uruguay, está en la chacra de Pepe, reunido con Pepe y con Lucía, se lo ve ahí en la cocina de la chacra, muy buen humor. Eh, también es un hecho político no menor, me parece a mí, me quedé impresionado, me quedé impactado. Y además me da alegría porque no me gusta verlos enfrentados a veces están en los chisporroteos. Bueno, vamos a la situación de Ucrania. Lo que decía Ina, creo que es la descripción más elocuente. Hay un cambio en la política exterior de los Estados Unidos de 180 grados. Al menos eso es lo que surge a partir de la conversación telefónica que tuvieron el pasado 12 de febrero por 90 minutos Vladimir Putin y Donald Trump, donde acordaron iniciar inmediatas negociaciones para resolver el tema de Ucrania, para terminar con esa guerra. Unos días después, solo pongo el contexto, se da la conferencia de Múnich, donde se juntan todos los líderes europeos, la conferencia de seguridad, con toda la participación de toda la OTAN, va el vicepresidente Vance y hace un discurso impresionante, o sea, sorprendente, donde no habla prácticamente de Ucrania y dice que el peligro o el riesgo o el enemigo de Europa es un enemigo interno y acusa a los líderes europeos de censurar la libre expresión, de convalidar que se anulen elecciones como en Rumania, en fin, y un discurso de orden de los valores comunes en discusión. Y después, de manera también un poco subrepticia, una reunión entre los cancilleres de Rusia y de Estados Unidos, esto es Sergei Lavrov y Marco Rubio, en Riad, en Arabia Saudita, donde prácticamente acuerdan retomar los vínculos diplomáticos, reabrir las embajadas y terminar con esta guerra, en una negociación donde no participe ni Ucrania ni Europa. Es una negociación vis a vis entre Rusia, naturalmente protagonista de esa guerra, y Estados Unidos, que de algún modo está asumiendo que lo que sucede ahí es una guerra proxy y es una guerra de ellos. Zelensky protesta, Zelensky dice cómo van a negociar el fin de esta guerra sin la participación de Ucrania, enfrenta a Donald Trump y Donald Trump le dice cualquier cosa, le dice vos tenés 4% de popularidad, vos no existís, te vas a quedar sin país, sos un dictadorzuelo, un mal actor, un mal payaso y además nos debés 350.000 millones de dólares, así que, no sé, empezá a juntarla porque la vas a tener que devolver. Está toda Europa convulsionada. Macron cita a todos el pasado 17 en París. Inglaterra, Reino Unido plantea de desplegar tropas. Eso no cuenta con consenso en Europa. España se opone, Alemania también. ¿Y esto cómo sigue? Ahora, yo puse este contexto, Ina es la experta en esto, pero para que nos diga, bueno, ¿cómo se come esto, Ina? ¿Y qué puede suceder? No sé si soy la experta, soy la persona que lo sigue como lo que les estaba diciendo antes del corte, ¿no? Que lo sigue prácticamente en vivo y tiene ese síndrome de llegar tarde a las cosas porque ya no das abasto, ¿no? Para todas estas actualizaciones. Mucho que analizar, claramente, bueno, pues estamos observando un giro, como les decía, de 180 grados en la política de Estados Unidos con respecto a Rusia. Todavía no nos tenemos que apresurar porque, bueno, sí, es la primera vez, es histórico que se hayan llevado a cabo esas negociaciones entre Estados Unidos y Rusia en Riad. Dicen que van a preparar el encuentro, un primer encuentro entre presidentes, bueno, entre Donald Trump y Putin
Putin y a ver qué se decide ahí. Putin, de hecho, ayer decía en una aparición pública que a Ucrania no se le excluye, pero también es verdad que Rusia ha estado insistiendo en varias ocasiones. El propio Putin decía que hay que resolver la cuestión de la legitimidad de Zelensky, ¿no? Dando a entender que no es una persona con la que podrían, no, si bien no negociar, sino que podría tener la legitimidad de firmar cualquier tipo de acuerdo, porque pues tendría que celebrar las elecciones. Lo que estamos observando es un cambio increíble. Creo que Europa no estaba preparada para eso. Quizás ni la propia, ni algunos miembros de la propia administración Trump estaban preparados. Tenemos a Kit Kellogg, que fue de negociador a Kiev. Al principio se hablaba de un plan para 100 días, luego todo en 3 días cambió y fueron Witkoff, Marco Rubio, Pete Hegseth, el secretario de Defensa, dijo que es poco realista una posible integración de Ucrania en la OTAN. Demasiadas cosas han sucedido en una semana como para poder procesarlas hoy, pero que algo grande está sucediendo está claro. Después vamos a analizar también un poco ese movimiento de Trump desechando a Zelensky, arrojándolo prácticamente por la ventana, ¿no? Porque, bueno, pues esa administración de Ucrania era el cliente del Partido Demócrata, claramente. Habían apostado todo a su colaboración, a ser pues el proxy del Partido Demócrata, y por ahí podemos ver esa animadversión ya casi que parece personal de Trump con Zelensky. Las cifras que está manejando Trump son absolutamente como bullshit, como le dicen algunos analistas en inglés, ¿no? Que son una tontería. Lo del 4% no se sabe de dónde lo saca. Está claro que la aprobación de Zelensky es baja. De hecho, hoy salía una encuesta que la ubicaba en un 15%. Después sacaron, un instituto de Kiev sacó que lo seguían apoyando un 50%, pero esa institución, esa entidad es totalmente dependiente de Zelensky, con lo cual no nos la podemos tomar en serio. El caso es que la cifra de Trump tampoco se sabe de dónde sale, no se sabe de dónde saca los supuestos 350.000 millones que han invertido en Ucrania, según los cálculos del Instituto Kiel para la guerra. Europa invirtió muchísimo más, como el doble de lo que invirtió en Estados Unidos. Según esos cálculos, Estados Unidos ha puesto como 80.000 millones en estos 3 años de guerra. Entonces no se sabe pues por qué Trump de repente habla de esos 350.000 millones. Lo que sí se sabe es que le ha solicitado a Zelensky tierras raras, recursos ucranianos por valor de 500.000 millones de dólares, que tampoco está claro si Ucrania los tiene realmente. Ayer salía un análisis en Bloomberg firmado por Javier Blas, que prácticamente hablaba que, pues, que no está demostrado, ¿no? Que esos recursos no están garantizados, y medios en ruso hablaban de que si incluso hay algunas tierras raras y titanio y mercurio del que están hablando y que el propio Zelensky había propuesto a los estadounidenses, les había servido en bandeja en septiembre como parte de su plan para la victoria, pues esas tierras y esos recursos estarán en los territorios que ahora mismo controla la Federación Rusa, que también habría que ver las condiciones que darían para firmar ningún tipo de acuerdo, porque si tú ves los avances en el frente, Rusia sigue avanzando, tiene una posición de fuerza claramente ahora. Entonces lo que le tiene que ofrecer la administración Trump como para que acabe la guerra, que dice Trump que Rusia está interesada, lo ha dicho varias veces en sus posts, también lo ha repetido, pues tiene que ser algo importante. Ayer el ministro de Finanzas insinuó que podrían empezar a levantar paulatinamente las sanciones, que sería un alivio importante para la economía rusa. En todo esto, y eso me gustaría que analice Marco, porque Marco, recordemos que es, además de argentino, es francés.
¿dónde queda Europa, no? Porque haberse dejado llevar hasta tal punto por Estados Unidos para estar ahora más o menos en la misma posición de ser como arrojado por la ventana junto con Zelensky, debe ser, además de doloroso, pues todo un desafío, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? ¿Hasta dónde hemos llegado y qué pasa a partir de ahora? Primero hablaban de despliegue de soldados, pero ahora recularon todos. Si se fijan, ya ni Macron, ni Starmer, ni nadie habla de ningún despliegue militar. Porque claro, si no tienen el amparo del artículo 5 de la OTAN, ¿quién va a mandar a esos soldados a la línea de frente? ¿Y cuántos militantes y soldaditos de sofá vamos a tener ahí en Kupiansk? A ver. Bueno, cuántas cosas, ¿no? Que han pasado en esta gran escena, en vivo y en directo. Agregaría algo que dijo Putin en la entrevista que me pareció gráfico antes de pasar al tema de Europa concretamente, que él dijo ayer, hemos dado un paso importante hacia la reanudación de la cooperación en una serie de cuestiones. Oriente Medio en sentido amplio, incluida la cuestión de la presencia rusa en Siria, pero también la resolución del conflicto israelí-palestino, aunque naturalmente seguimos dando prioridad a la situación en Ucrania. Quiero decir con esto, hay un nivel que es el restablecimiento de la relación entre Estados Unidos y Rusia, que se reconocen mutuamente, que no es menor, y están hablando ya de reconstruir los vínculos diplomáticos, embajadores, cónsules. Está el asunto de Ucrania como determinante, pero luego hay una serie de ítems y uno percibe que evidentemente son actores que en cada uno tienen una cosa que decir y unos intereses en juego, que están sentándose a conversar, a ver cómo se puede ir encontrando algún tipo de acuerdo, que no está claro cómo va a ser. Y que esa película, Ucrania la mira por televisión y Bruselas la mira por televisión. Y eso me parece que ha sido muy gráfico. En el caso de Zelensky, por lo que le dijo Trump ayer, como diciendo, bueno, basta, por favor, llamate a silencio y anda al rincón. Y en el caso de la Unión Europea, en esta reunión de emergencia, que no era toda la Unión Europea, eran algunos de los actores, diríamos como el corazón político-económico, más Londres, que traen al viejo aliado, o una suerte de actor intermedio entre Europa y Estados Unidos, para una cumbre que terminó en realidad en la imagen que se sabe que es no hay mucho que decir, ni hay mucho que amenazar, ni hay mucho que proponer. No es que Europa no tenga nada para jugar en la negociación, tiene las sanciones económicas, quiero decir, de hecho lo dijo Marco Rubio, en algún momento Europa va a entrar en la negociación porque tienen sanciones sobre Rusia. Pero lo que queda claro es que han quedado, como diríamos en Argentina, pintados. Y que el debate interno es qué hace Europa, qué política exterior va a construir a partir de ahora, con quién se junta. Si el aliado histórico o a quien se le subordinaba le dijo, la verdad, sos bastante costoso, bastante molesto con tu discurso hipócrita de los derechos humanos y la democracia porque no te bancás una elección ni en Rumania y le intervenís si es descarado. Y entonces Europa está ante la pregunta, ¿me junto con quién? ¿Con China? ¿Con Rusia no? ¿Con Estados Unidos tampoco? ¿Cuál es el marco de alianzas que va a construir Europa? Creo que eso es lo que está en crisis ahora y es muy interesante ver, digamos, la necesidad que tienen de salir de esa zona de modorra geopolítica que los llevó a un fracaso, yo diría, patético, porque son los que más platos rotos pagaron, los que más se les afectó las Es economías y los patético, que pero ahora... Adelante, adelante. estoy totalmente de acuerdo, pero hay una cosa que me sigue sorprendiendo en toda esta narrativa, y con esto termino y pasa la palabra a Lean, es que todo eso era fácilmente predecible, ¿no? Que Ucrania se plantaba en una guerra sin garantías de seguridad, en una guerra que no podía ganar. Y bueno, este empeño por seguir defendiendo que Europa tenía razón cuando jaleaba la guerra, cuando decía que esta guerra se ganaba en el frente y que la paz se conseguía a través de la guerra, lo siguen defendiendo hasta el día de hoy, ¿no? Y es como también me resulta
inverosímil que de repente estén hablando en los titulares sobre el imperialismo estadounidense como si el imperialismo estadounidense empezara ayer o el 20 de enero cuando asumió Donald Trump, ¿no? Como si la administración de Biden no tuviese ningún interés en Ucrania, en la expansión de la OTAN, como si eso solo iban por los derechos humanos y por defender a un país de lo que ellos siempre han llamado unprovoked invasion, ¿no? Una invasión totalmente, absolutamente no provocada, lo cual es mentira, y 3 años después tenemos muchísimas informaciones, muchísimos detalles como para argumentar que lo es y que siempre lo ha sido, ¿no? Y también después toda esa indignación por no estar invitada a la mesa de las negociaciones, ¿no? Por verlo por televisión, como lo dices tú. A ver, si tú durante 3 años estás diciendo que no hay ni una puerta abierta para el diálogo, que la vía diplomática está agotada, que estás apostando únicamente por las armas y nunca, nunca, jamás por la negociación, bueno, pues luego no pidas y no esperes que te pongan ahí un asiento en esa mesa enorme para escuchar tu punto de vista, porque tu punto de vista se conoce perfectamente, ¿no? Esa conferencia que dio Trump posterior a las negociaciones en Riad, básicamente lo habló, se refería a Zelensky, se refería a Ucrania, pero también podía haberse referido a la Unión Europea cuando dice, a ver, ahora se quejan de que no están en esa mesa de negociaciones, pero ustedes tuvieron 3 años para haber logrado un acuerdo y no lo han hecho. ¿Dónde habéis estado? ¿Dónde han estado? Bueno, pues eso, han estado negando cualquier vía para negociar. Y ahora, el imperialismo estadounidense, el de Trump. Quiero, me pregunto, ¿no? ¿Cuál es la estrategia o qué es lo que está planteando este giro de Trump, ¿no? Por ejemplo, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, ¿cómo es el nombre? Hegseth, dice, bueno, Hegseth, sí. ahí está, no es realista no volver a las fronteras anteriores a 2014, prácticamente da por asumido que Rusia se va a quedar con todo ese territorio donde ha llegado, en Ucrania, y además descarta la posibilidad de que Ucrania ingrese a la OTAN, cosa que era el planteo de Zelensky. Ahora, ¿qué me da la sensación? Me da la sensación de que Donald Trump dice, bueno, estoy reconociendo a esta otra superpotencia, a Rusia, quiero delimitar el conflicto, ya que diría yo casi que eliminarlo, el conflicto con Rusia, y concentrarse en otras geografías, probablemente de este lado del Atlántico, concentrarse en el patio trasero, que supongo que va a ser a la larga o en el mediano plazo, yo no te jodo a vos, vos no me jodas acá, pero me imagino que esa va a ser un poco... Leandro. Un poco lo que, en concentrarse en China probablemente, y un poco parecido a lo que han hecho en la época de Kissinger, precisamente con China, para concentrarse en la URSS, ¿no? Es un poco como que recuerda esa misma estrategia. Sí, es posible que, y obviamente el planteo es con China, la disputa se va a dar en territorios, ¿sí? Yo creo que es un punto central va a ser la disputa dentro del territorio de América. Puede ser, naturalmente, que esto se expanda a todo el mundo. Claramente hay un cambio que va a enfocar el enfrentamiento de la estrategia de los Estados Unidos en el enfrentamiento sí con la otra superpotencia, que es China, descartando este enfrentamiento con Rusia. Yo creo que va a tener consecuencias en el manejo de los Estados Unidos con América Latina, lo planteo porque, bueno, estamos en Macondo, donde espero de Estados Unidos una agresividad muy superior a la que se vio durante el periodo de Biden, dentro de este... Para América Latina creo que en toda esa historia con Ucrania hay una lección clarísima, lo he dicho en algún programa de la base, que es que Ucrania es el ejemplo, la administración ucraniana, ¿vale? No hablamos del pueblo ucraniano. La administración ucraniana, tal y como se ha arrastrado frente al imperio, es el ejemplo, nos viene a demostrar que arrastrarse frente al imperio no sirve absolutamente para nada, porque el país está destruido,
arrasado con el 20% de sus territorios ocupados. No estoy ahora culpando al imperio, pero digo que al final los principales amigos y aliados de Ucrania la han dejado tirada después de haberle dado una serie de falsas promesas que le han llevado a donde le han llevado, ¿no? Y que han empujado a Rusia a iniciar esa invasión, pues por tener una serie de preocupaciones por la seguridad que las ha tenido y son legítimas, y yo creo que todo se ha tratado hoy como al tercer año de esto. A mí me parece que uno de los reclamos más importantes es la OTAN, y hay un periodista ruso que se llama Leonid Ragozin, y lo tuitea en inglés, y lo que él llama el castigo por la intransigencia, ¿no? Que cuando Rusia ha estado insistiendo durante muchos años en esa neutralidad de Ucrania, que Ucrania no asumía, pues le iba castigando por la intransigencia un poquito más. Que ese castigo por la intransigencia constituye una violación del derecho internacional, está claro. Pero bueno, aquí ya tenemos que entrar a hablar de la paz justa y de si existen, ¿no? Los fines finales de guerras justas, y de la geografía y de la de la condena, ¿no? De la maldición geopolítica. Muchas cosas que analizar sobre este tema, Son dos cosas más. pero creo que los falsos amigos de Ucrania habría que ponerlos alguna vez frente al espejo, eh, y para América Latina deben servir como un ejemplo. Son dos cosas más agregaría por mi parte. Primero, una vieja frase de Henry Kissinger que decía, ser enemigo de Estados Unidos es peligroso, pero ser amigo es fatal. Bueno, ahí están los que han quedado bajo la fatalidad de Estados Unidos. Y después, ahí Putin, en la parte que cité, habla de Siria, de Palestina, Israel. Uno puede inferir que también ahí estuvo Venezuela. Y a mí, por pura deducción, si me apuran un poquito, aunque no lo están haciendo, pero por pura ganas de decirlo, me da la impresión también, esto es impresión, de que parte de la política de Trump hacia Venezuela está regida por varios asuntos, como que ya lo defraudó la oposición, que quiere expulsar migrantes, pero también está regido por una suerte de conversación con Moscú. Es una hipótesis, tiene que ver con quién y cómo se mueve cada lugar donde ambos están en conflicto. Y me da la impresión que Venezuela también entra en esa órbita de conversaciones, que no es el caso de los demás países de América Latina, o por lo menos en otro nivel, pero que parte de la cosa muy pragmática de Trump para con Venezuela también tiene que ver con esas conversaciones. Lo dejo ahí. ¿Será? ¿Será? No, el otro día fue sorprendente el cambio de posición de Bukele también con Venezuela, ¿no? Que, bueno, a mí me llamó la atención que con ese nuevo pragmatismo, decir, bueno, ya está, ahora hay que negociar petróleo, en fin, esas cosas se están viendo. O sea que, ¿cuánto tiempo? Esta es la última antes de irnos. Ina, en la penca, porque acá hay mucha gente que está tirando ya estimaciones. ¿Se termina la guerra con Ucrania? ¿En cuánto? No me atrevo a decirlo. Yo creo que en 2025 puede haber alguna suerte de alto el fuego, armisticio. Para que se termine la guerra se tienen que dar muchas condiciones y se tiene que hablar de la estructura de seguridad europea, que está totalmente desmantelada, y se tienen que dar garantías de seguridad tanto a Ucrania como a Rusia, y Europa tiene que participar. Pese a todo, creo que, bueno, sí, es un paso importantísimo en todo este proceso, y yo lo celebro de verdad. A mí ya me da igual, o sea, yo veo esos análisis sobre todo desde sectores de izquierda, de trampismo, reparto colonial.
yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer hoy es si queremos que esto se acabe o no, o cuántos muertos hay que poner más sobre la mesa entre rusos y ucranianos para que la izquierda española o latinoamericana diga, ah, vale, pues ahora sí que se puede negociar, porque esto es finalmente en última instancia de lo que se trata. Entonces, a mí yo estoy en un punto en el que personalmente, ya es una opinión personal como ciudadana rusa, con familia en Ucrania también, me da igual quién traiga esa paz, que traiga ese alto el fuego o ese armisticio, que se dejen de matar y después pues tendrán que pasar años para hablar de reparaciones, cuestiones territoriales que lo sabrá y yo creo que en mi vida no veré una resolución de ese conflicto, ¿no? Pero ojalá que en 2025 veamos al menos que bajen las armas. Y si es Trump, pues bienvenido sea, bendito sea, si lo logra. Bueno, Con esta Marco. conclusión, no, ya está. Yo ya lo que ya tenía está. que agregar, No, lo agregué. no lo mires Con tu más. cierre, ya No está. lo mires más, ¿no? Como dice, ya está. Ya está, el cierre ya está. Chan, El chan. jueves que viene seguimos. Chao.